otro control colectivo por las tareas de macronivel y vamos a ver nuestras posibilidades, digamos, con respecto a la vida eterna. O sea que no solamente vamos a ver el tema de la vida eterna como un objetivo hacia el cual pues estamos avanzando. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la vida eterna en el cuerpo físico, sino que tenemos que tener en cuenta que existe una determinada realidad que no solo significa la realidad del futuro, sino también la realidad del presente, y estas dos realidades pueden, pues, interactuar. Y por tanto, si nosotros, por ejemplo, nos planteamos la tarea de asegurar la vida eterna para nosotros mismos y para todos los demás, y entonces tenemos que tener en cuenta que la propia vida eterna como tal tiene sus niveles de control con respecto a nosotros. Y si tomamos en cuenta que existen diferentes niveles, por ejemplo, el desarrollo de la clarividencia, el desarrollo de la capacidad de pronóstico en la vida eterna, luego las tecnologías de rejuvenecimiento en la vida eterna. Y podemos llegar a la conclusión de que en la vida eterna pues hay diferentes tecnologías, por ejemplo, que las personas pues van conociendo. O sea que sí podemos considerar que cada realidad tiene sus propias tecnologías, entonces llegamos a la conclusión de que obviamente esa realidad, por tanto, existe. Y podemos encontrar situaciones donde en algún momento ya haya sido, digamos, posible la vida eterna para nosotros. O sea que no es solamente, la vida eterna no aparece solamente como una tarea, sino como algo que interactúa con nuestro pensamiento. Y esto pues se podrá utilizarlo, por ejemplo, en un trabajo concreto, pero para ello hacen falta, por ejemplo, memorias concretas de cada persona. O sea, por ejemplo, en la memoria de cada persona puede guardarse algún caso cuando alguna otra persona nos haya recordado de que era necesario, por ejemplo, digamos, encargarse, ocuparse de algo con respecto a lo cual se habían puesto de acuerdo, por ejemplo, el trabajo de la vida eterna, pero que nosotros todavía no hemos tenido tiempo para empezar ese trabajo. O sea, por ejemplo, si alguien tiene, supongamos, un proyecto creativo, o sea, por ejemplo, alguien quiere crear algo en internet o escribir un libro o, no sé, componer música, o puede ser también pintar un cuadro, o, por ejemplo, ocuparse del tema de la resurrección, concretamente respecto a alguna persona específica. O sea, por ejemplo, puede darse el caso que esa otra persona de quien hablamos puede ser que no la hayamos visto en los últimos 10 años, o sea que hubo como una interrupción larga en nuestra relación, no nos hemos encontrado. Y pues esa persona nos quiere, digamos, estimular, motivar a que nos ocupemos un poco, por ejemplo, de la cuestión de la resurrección, un tema que habíamos acordado hace mucho tiempo, pues trabajar. Y luego pues pasó el tiempo y nosotros no lo hemos hecho. Y quiere decir que esa persona no simplemente nos manda, digamos, señales para que realicemos esa actividad, sino que abiertamente nos lo dice, nos lo comunica, o sea, se dirige a nosotros. O sea que aparece ese pensamiento nuestro con respecto al trabajo con la vida eterna. Y como siempre, cuando surge alguna tarea, pues esa tarea puede resolverse por la vía tecnológica también. Y pues hay ciertos aspectos tecnológicos que conviene tomar en cuenta y realizar, digamos, tareas de observación que luego podremos utilizar en un sentido amplio con respecto a las tareas de macronivel. O sea, hay que tomar en cuenta que nosotros siempre tenemos un cierto nivel de contacto con el creador.
Y ese contacto de parte del creador siempre es consciente. Y para el hombre puede ser consciente en momentos precisos, como por ejemplo mientras está rezando o está realizando alguna otra actividad así muy profunda. O sea, podemos llegar a la conclusión de que independientemente de si nosotros tomamos conciencia de ese contacto, de parte del creador, ese contacto es ininterrumpido. Y esto quiere decir que en cada instante de ese contacto, pues el creador nos está transmitiendo constantemente conocimiento. Y entonces en cuanto a ese contacto, hay que tener en cuenta que esto, en el caso de Dios o por parte de Dios, es siempre un contacto profundo. O sea, Él siempre está en el mismo nivel profundo de conexión, de contacto. O sea que esta acción se realiza siempre a un nivel infinitamente profundo. Y entonces se puede decir que Dios siempre interactúa con nuestras estructuras independientemente de la situación concreta de la persona. Esto quiere decir que ese contacto, esa conexión se mantiene todo el tiempo con el alma de la persona, con el espíritu, con la conciencia y con el cuerpo físico de la persona. También está en contacto con nuestros sentimientos, las emociones. Y esta profundidad del contacto significa también que Dios todo el tiempo está transmitiendo todo el volumen de conocimiento que Él tiene. Y el nivel de ese contacto, de esa conexión, depende únicamente de la concentración de esa persona y del nivel de desarrollo de la conciencia. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del alma, pues siempre destacamos que el alma contiene todo el conocimiento de Dios. Y esto siempre es así, no solamente en el momento de la creación del alma, sino continúa en todos los demás momentos, o sea, siempre. O sea que cuando el alma se dirige a Dios, pues va a obtener, digamos, un conocimiento preciso de todo lo que existe en el mundo. Y entonces la persona se pregunta cómo Dios le hace llegar todo ese conocimiento y resulta que esto se hace por etapas. Pero resulta que nosotros no sabemos todo el volumen de conocimiento que nos está entregando Dios todo el tiempo o en un momento concreto. O sea, por ejemplo, así se podría saber cuánto tiempo necesitó Dios, por ejemplo, para la creación del alma de la persona. Y entonces, como resultado del estudio, de la investigación, puede llegar a la conclusión de que la creación en sí tuvo lugar en un solo instante. O sea, luego, pues la interacción del alma con el creador genera la conciencia y pues ya la conciencia implica que la persona consciente pues va a ver su propio camino que él mismo escogió y pues toma conciencia, valga la redundancia, de todo su entorno, de lo circundante. Y luego, pues cuando que se crea el alma, esto es un instante de felicidad para el ser humano. O sea que aquí tenemos que saber que el alma pues tiene todo el conocimiento del mundo, o sea, todo lo que la persona luego sabrá a lo largo de su vida. O sea, precisamente en el instante de la creación del alma es que Dios transmite al alma humana todo su conocimiento. Y también del tema del control del tiempo, sabemos otro hecho, o sea que la persona es creada y recreada a partir de todo el tiempo que existía hasta el momento de su creación en el universo. O sea que en ese sentido podemos afirmar que el hombre es igual al mundo infinito y podemos sacar la conclusión aquí que ese instante de la creación del hombre
Aquí el contacto tiene un sentido muy particular, o sea que ese instante representa un tiempo, un momento en el que la persona luego como que se apoyará en el resto de su vida, o sea, para siempre, porque ese instante lleva en sí las características de la naturaleza infinita y eterna. Y aquí el tiempo puede estar, digamos, muy lejos, o sea, pueden pasar cientos de años, miles de años, pero ese instante, aunque haya ocurrido hace mucho tiempo, sigue siendo un elemento constituyente del mundo. Y cuando nosotros observamos esto con respecto a nuestra propia creación, resulta que en ese instante el hombre podríamos decir, se esparce, se distribuye por todos los puntos del mundo infinito. Y el propio creador, digamos, no distingue ese instante de los demás instantes, desde la funcionalidad y las características de ese momento con respecto a todos los instantes, digamos, futuros, o sea, del tiempo venidero. O sea, me gustaría repetirlo en glosa porque es muy importante fijar esto en la percepción, en la comprensión. O sea, si por ejemplo en el momento de su creación el hombre se esparce por todos los puntos de la realidad, y esto significa que el hombre no simplemente se manifiesta en toda esa realidad, sino que está presente efectivamente. O sea que aquí se habla del tiempo que de por sí es digamos, la persona misma. Y pues a partir de ahí la persona tiene que seguir siendo eterna. Y cuando la realidad aparece, digamos, el segundo elemento de la creación, o sea, el ser humano, que es igual al mundo, a la realidad, pues esto es un momento sumamente importante. Y entonces para la persona, para el mundo y para el propio creador, esto no es simplemente un momento que pasó, que ocurrió. Y entonces del pasado, por ejemplo, puede venir un elemento nuevo con el cual se puede interactuar. Y pues la acción de Dios con respecto al mundo, con respecto a los eventos, con respecto a su propia vida, y también desde la eternidad de sus acciones, cualquier instante siguiente también es un elemento constituyente del mundo. O sea, volviendo al ejemplo inicial, podemos imaginar un momento en el que una persona nos recuerda de alguna actividad que habíamos estado planeando hace tiempo. Y nosotros no hemos informado a esa persona sobre nuestros planes, sobre nuestras posibilidades, y pues todo esto de pronto nos parece como algo inesperado. Y pues este tipo de situaciones pueden darse cuando alguien quiere motivarnos a hacer algo, y estos momentos pues siempre son muy fáciles de recordar para nosotros, siempre los recordamos. Y entonces las palabras que esa persona nos dijo pues nos indican que esto no ha sido una casualidad, y las palabras que pronunció tienen, digamos, como capacidad de control con respecto a nosotros. Y pues como hemos dicho que cada instante tiene una naturaleza eterna, pues la persona puede traer, digamos, estas expresiones, estas palabras, y traerlos al presente, o sea, al instante actual. Y entonces eso quiere decir que no va a ser una memoria, no va a ser un recuerdo, sino va a ser, digamos, una interacción con ese momento del pasado que va a estar presente en el momento actual. Y vamos a prestar atención ahora. Entonces podemos, por ejemplo, reflexionar sobre por qué tuvo lugar esta situación de control.
O sea, puede ser que este instante de interacción con esa persona puede parecer, digamos, una casualidad, pero nosotros sabemos que de casualidad no tiene nada. O sea que esa situación de control contenía, digamos, un control que se expresaba mediante las palabras que pronunció esa persona. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es la situación de control y, o sea, la situación de control incluye, digamos, estas palabras que Sapa nos dijo en ese momento. Y el sistema control tiene que ver con todo aquello que ocurrió para que se diera ese momento, se diera esa situación, esa circunstancia. Y entonces nos preguntamos por qué se creó esa situación si en última instancia nosotros no estábamos, digamos, preparados para ello y por qué fue posible que esa otra persona pronunciara estas palabras. Y entonces aquí, una vez más, quería decir que prestáramos mucha atención. O sea que esa persona nos dijo que nos dijo esas palabras y quiere decir que existió ese sistema de control que hizo posible que se creara la situación de control en la que esa persona dijo lo que dijo. O sea que quiere decir que esto no es como una especie de recuerdo, sino que esa situación existe hasta ahora, hasta el presente, y nosotros pues la estamos como fragmentando a- al instante actual, del presente. O sea, quiero decir que existe aquí un sistema de control y en su interior existe otro de control. O sea que no puede ser que no haya una causa para que esa persona dijera esas palabras. O sea, tiene que haber algo que le motivó a pronunciar esas. Y la posibilidad de fragmentar todo aquello, lo que pasó en instantes, pues nos permite percibir no solo cada fragmento por separado, sino todo en su integridad. Y aquí toda la situación que por demás no se podría ver se vuelve visible a partir de la percepción del tiempo. O sea, aquí podemos ver donde hay elementos que nosotros no decimos, digamos, para afuera con claridad. Sin embargo, esto tiene que ver con que la otra persona exprese en palabras estas ideas motivacionales para nosotros. O sea, puede ser que antes nosotros hayamos pensado en esto, en realizar, por ejemplo, una tarea determinada y ahora hace falta que digamos, que se creen las condiciones para que nosotros escuchemos, percibamos esa motivación, digamos, de parte de la otra persona. O sea, esto puede significar una especie de interacción telepática durante la conversación con esa otra persona. O sea, puede darse el caso que nosotros no decimos algo, sin embargo, esa otra persona nos expresa esto en sus palabras. O sea que aquí hay que prestar atención a que esa interacción telepática pues se produce, pero se trata de que las corrientes informacionales pasan entre nosotros y y las personas pues perciben las palabras que se pronuncian. O sea que esa persona pues percibe que nosotros estamos hablando, digamos, estamos pensando, mejor dicho, en algunas tareas, algunos proyectos los que nosotros antes efectivamente hemos estado pensando y queremos realizarlos. Y si nosotros analizamos esta situación y nos damos cuenta que aquí puede haber algún tipo de telepatía, sino que esto es la naturaleza de nuestro pensamiento orientado a la realización de la vida eterna. ¿Por qué hemos dicho naturaleza? No solamente la naturaleza, sino la estructura del pensamiento.
Y porque resulta que hay ciertos elementos claros que se expresan y otros elementos que se mantienen en un nivel, digamos, un poco más oculto y luego con ello pues se crea una cultura que se expresa en la forma del habla, o sea, de lo que esa persona nos dice. O sea, que aquí podemos pensar en por qué se ha dado esta situación y digamos por qué pudo, qué es lo que lo inició. Y puede ser que a lo mejor el nivel actuante dentro de nuestro pensamiento es la propia eterna. Y puede ser que entonces la persona diga que no se trata aquí de la vida eterna, se trata de mi alma. Esto que ocurrió, o sea, esta conversación, este intercambio. O sea, como sabemos, el alma también participa en la formación de los pensamientos y participa aquí también la propia alma, que está tanto en nuestra alma como en nuestro pensamiento y en el mundo que lo observa, digamos. Y entonces puede ser que esas palabras que esa persona pronunció tienen que ver con la vida eterna. O sea que no se trata de alguna fuerza externa que ejerce, digamos, una presión sobre nosotros, sino de la estructura de nuestro propio pensamiento. Y entonces ese momento puede llegar a significar para nosotros un instante que nos da un nivel extraordinariamente alto de toma de conciencia. Y pues si nosotros percibimos de esa manera la presencia de la vida eterna en nuestro pensamiento, pues siempre estará ahí también el elemento de la macrosalvación, porque no, digamos, la vida eterna no puede existir, desarrollarse sin la macro salvación, las macro tareas, el cumplimiento de las macro. Y pues aquí podemos recordar también el momento de nuestra creación y el contacto de Dios en ese instante. Entonces esto es un instante que es perfectamente factible y se ha hablado en muchas ocasiones sobre este tipo de situaciones en diferentes seminarios, webinarios y se menciona en la obra del autor, o sea, de Grigori Grabovoi, que se titula Enseñanza de Grigori Grabovoi sobre Dios, el desarrollo espiritual en la vida eterna. Vamos entonces a hacer esto. Y podemos realizar este trabajo rápidamente porque aquí se trata de una interacción con estos niveles, estos instantes. Y se realizan al nivel de un contacto consciente con el creador. O sea que Dios aquí nos da, digamos, este nivel infinito de conocimiento, pero pues cada uno obviamente tiene su propia comprensión, su propio, digamos, ángulo de visión o manera de percibirlo, de comprenderlo. O sea, la controlabilidad, digamos, el nivel de la controlabilidad de cada persona puede ser muy individual, pero este nivel, digamos, es como idéntico al final para todos. Vamos a hacer una breve preparación para que el trabajo realmente se realice en el, digamos, y luego pues se podrá repetir esta misma práctica en la que seguiremos, digamos, estos elementos siempre en cada ocasión. Vamos a observar nuestro cuerpo y vamos a, digamos, alejarnos de cualquier otro pensamiento que nos puede llegar a nuestra conciencia. Nos pueden llegar otras ideas, pero nuestro cuerpo pues va a ayudarnos a concentrarnos y a percibir lo que percibimos. Y que sentimos, es más. Y es nuestra alma que en última hace posible, digamos, la realización de este trabajo con la mención, hace falta que se haga.
Y pues nos damos cuenta que son los principios tomados de los trabajos de Grigori Grabovoi los que rigen, digamos, la realización de este trabajo. Y pues es importante que haya un alto nivel de atención durante la práctica. Y cuando nos damos cuenta que al realizar esta fase preparatoria el trabajo nos va a ir mucho mejor, pues esto hace falta cuenta. Vamos a percibir integridad del cuerpo entero. O sea, no solamente una parte, un fragmento del cuerpo, sino todo el cuerpo en nuestra percepción. Vamos a seguir con atención el movimiento respiratorio que se produce en nuestro cuerpo ahora. O sea, nosotros sentimos cómo estamos respirando, cómo se mueve nuestro pecho. Y vamos a estudiar, vamos a percibir este movimiento respiratorio que da la impresión casi que está como ralentizando el tiempo. Vamos a sentir las corrientes energéticas dentro de las cuales y sentirnos a nosotros mismos, todas partes de nosotros mismos. Y vamos a sentir como un mayor nivel de libertad y de preparación para el trabajo. Vamos a tocar desde fuera el área donde se acumulan, se concentran nuestras emociones. Vamos a sentir cómo se está generando como un espacio de libertad donde ya está también presente nuestro espíritu, o sea, es como producto de la acción de nuestro espíritu que se la sensación. Vamos a entrar con nuestra percepción al espacio del pensamiento y vamos a fijarnos ahí, utilizarnos y vamos a sentir toda la libertad que hay allí. Y vamos a darnos cuenta que ahí no hay ninguna otra acción, ninguna otra influencia que nuestra propia acción y lo que nosotros no, lo que no sale de nosotros, lo que no emerge de nosotros, allí no puede existir. Y pues al nivel del contacto con el alma vamos pasar a ese, vamos nuevamente a observar nuestro cuerpo pasando ya a la tarea real. Vamos a controlar que estamos actuando con conciencia y que nuestra tarea es, digamos, darnos cuenta que nuestro pensamiento es el iniciador, digamos, de la vida eterna en este momento. Y prácticamente aquí nosotros estamos interactuando, estamos estableciendo contacto con Dios mismo. O sea que entramos en un nivel donde este contacto, esta conexión se vuelve mucho más estable y controlable de nuestra parte y podemos darnos cuenta que ese contacto es ininterrumpido, o sea que existe en este instante y en el siguiente. Y, por ejemplo, incluso si se nos va un poco el pensamiento en algún momento, pues nos damos cuenta que el contacto no se interrumpe. Y vamos a darnos cuenta que este contacto se realiza siempre en cada instante a una profundidad infinita y se renueva a esa misma profundidad. Y el contacto en sí es infinito, o sea, en cualquier nivel que estemos, nos damos cuenta forzosamente que aquí ya es Dios el que contacta con nosotros. Y podemos darnos cuenta que también nuestra conciencia se incorpora, digamos, en este contacto por nuestra parte. Y sentimos también que nuestro espíritu también está presente en otro nivel, digamos, y siempre con Dios. Y si prestamos atención a nuestra alma, pues nos damos cuenta que nuestra alma aquí se encuentra con Dios. Y entonces el contacto se asegura, se establece con nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo que nosotros estamos sintiendo en este instante está en contacto con él. Y ahora vamos a observar este contacto de nuestro cuerpo con el creador. Y este contacto se expresa también en que Dios nos entrega todo el conocimiento.
O sea, siempre, Dios siempre está listo a hacerlo y siempre interactúa con nosotros. Y pues nos podemos dar cuenta que este contacto no se interrumpe nunca. Y recordemos que en el instante en que Dios creó nuestra alma y otras estructuras de la personalidad, pues nos dio también todo su conocimiento, toda su sabiduría. Y en ese instante nuestra alma percibió todo este volumen. Y nosotros comprendimos que de esa manera estamos como esparciéndonos a todas las esferas de la realidad y que ya en este instante pues nos hemos esparcido y también hemos esparcido el instante de esto, o sea, el momento de esta acción. O sea que así encontramos, digamos, em, esta acción en todas partes, cada momento. Vamos a observar esto ahora y observar la acción precisa donde el instante es un componente del mundo. O sea que este instante tiene, en este nivel, cada instante tiene su naturaleza propia infinita. Y vamos a guardar esto y puede ser que en un momento posterior podremos como abrirlo, desempacarlo y utilizar este conocimiento. Y puede ser que el mundo actual puede percibirse como digamos, como la suma de todos los instantes del pasado. O sea, como que esto significa la manifestación de todos los instantes del pasado. Luego, cuando alguien nos recuerda, digamos, nos motiva para realizar alguna tarea, algún proyecto. Y nosotros percibimos esto como algo muy, muy importante, ¿entiendo? Y vamos a recordar, vamos a sentir que esto no ha sido un evento, digamos, casual, sino una situación de control para nosotros. Y vamos a darnos cuenta que este sistema de control que se realiza con nosotros, dicho, y vamos a fragmentarlo y vamos a sentir, pues, a percibir cada punto y la actividad, la acción que realizó, como que continúa y sigue siendo perceptible. Y podemos sentir la naturaleza infinita y eterna de este ente. Y puede ser que sintamos ahora mucho más fuertemente, digamos, este control realizado con respecto a nosotros. O sea que es como encontrándonos con algo que ya conocemos, pero ahora lo percibimos a un nivel mucho más profundo. O sea, esto es como una nueva situación. Y pues encontrarnos en esa situación de control y entendemos por qué se realizó esta acción de control por parte de la persona y qué es lo que él quería decirnos con las palabras que pronunció. Y podemos darnos cuenta que esto es también nuestro propio pensamiento, por mucho que ese pensamiento no se haya expresado en palabras concretas. Y pues quizás porque nosotros no las dijimos y esa otra persona es también libre de expresárnoslo. O sea, estamos observando toda esta situación fragmentando en pedazos pequeños antes, precisamente para que nosotros podamos ahora percibir esto a una profundidad mucho mayor. Y entonces todo esto lo vamos a comprender, lo vamos a ver mejor desde el punto de vista de la observación de este instante. Y pues profundizando en esto, podemos darnos cuenta que nuestro propio pensamiento puede aparecer, digamos, en las palabras de esa otra persona que se dirige a nosotros, como que esa otra persona es la continuación de nuestro propio pensamiento por libre elección, por su libre albedrío, donde
esa manera de interacción con esa otra persona y la preservación del pensamiento sobre la vida eterna y la naturaleza eterna de nuestro propio pensamiento. Porque aquí el nivel de organización es la propia vida eterna y es el que nos guía a nosotros mismos también. Y vamos a fijar que nuestro pensamiento es capaz de interactuar con la vida eterna y la propia vida eterna, por su parte, también interactúa con nosotros. Y si esto para nosotros es algo objetivo, entonces nuestro pensamiento se vuelve como más accesible, digamos, en lo referente a su realización, más fácil, donde pueden surgir sensaciones que podríamos llamar como el vuelo de nuestro pensamiento y podemos empezar a pensar de una manera más organizada, más productiva y podemos darnos cuenta que podemos interactuar con otras personas en que estamos viviendo aquí con respecto a la vida eterna y así nuestro pensamiento ve cómo asegurar la vida eterna a personas. Vamos a observar esto durante un minuto. O sea que aquí podemos observar, digamos, este trabajo grande porque hay una cantidad considerable de personas que están participando en él en este momento. Y vamos a observar ahora, por ejemplo, cómo se manifiesta la vida eterna en nuestro cuerpo físico. Resulta que nuestro propio pensamiento y nuestra conciencia como que continúan en nuestro cuerpo físico. O sea que si otra persona percibe nuestro pensamiento, pues nosotros mismos podemos actuar de la misma manera y el cuerpo físico puede también percibir el pensamiento instantáneamente. Y en ese instante, pues se realiza la posibilidad de que estamos trabajando en nuevos niveles más alejados de la conciencia. Y recordemos que partiendo de ética siempre podemos corregir nuestro propio pensamiento y podemos hacerlo cuando hay necesidad de ello. Y podemos actuar con más corrección y más y mejor en la realidad. Y pues nosotros de esa manera vamos a, digamos, la idea de la vida eterna. O sea que vamos a tener esta situación donde no solamente nosotros nos salvamos con vistas a la vida eterna, sino la propia vida eterna también nos salva. ¿Hasta qué punto libres? También libres de cualquier evento o de cualquier incorrección de nuestro propio pensamiento. O sea, podemos percibir, digamos, muchas consecuencias que surgen ahora. Y pues luego podréis observar esto, digamos, todos por abajo. Ahora termino este control. Y muchas gracias por haber participado en este trabajo conjunto. Gracias a los autores, realizadores y a también a la vida eterna, al Creador, al Abogui.